Bueno chicos, hoy toca spoiler. Al final mirar por qué raíz me he decantado y por qué acuario me he decantado para el aguas negras. Pero para saber de dónde hemos sacado todo esto, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo. 30 minutos de puro goce y disfrute. Vamos allá. Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y hoy nos desplazamos hasta Alicante, hasta uno de los proveedores más grandes de este país de Europa de sólidos. Nada más ni nada menos que tiendas como Green Aqua y su canal de YouTube utilizan sus materiales para el montaje de sus acuarios. Hemos ido hasta allí y nos han explicado absolutamente todo lo que tienen, o muchas de las cosas que tienen. Nos han dado detalles, nos han dado consejos, nos han dado, pues diferentes formas de combinarlos para hacer nuestros acuarios, y la verdad es que merece la pena conocer todo esto. Son 30 minutos de puro goce para todos aquellos que nos guste esto de los acuarios. De allí salen todos nuestros troncos y rocas que utilizamos el día a día en nuestros acuarios. Vamos hasta allí y vamos a ver qué nos tienen que comentar los compañeros de Aquastore. Bueno, ya hemos llegado aquí a Alicante, estamos en el almacén de Aquastore y la verdad es que ya veréis lo que hay dentro. Yo he estado ya dentro y es una auténtica pasada. Vamos para adentro y os vamos contando un poquito todo el género que tienen, porque es una locura. De aquí salen todos los troncos y todas las rocas de nuestros acuarios. Bueno, ya estamos en el interior de las instalaciones. Esto parece la fábrica de chocolate. Tenemos por aquí a Willy Wonka al lado, controlando que no nos llevemos todo el chocolate, pero es que, en serio, esto es como estar en una tienda de juguetes y tener 5 años. A todo aquel que le gusten los acuarios es increíble. Ahora veremos todas las variedades que tienen. Por verdad, si sois tiendas, si sois lo que sea, es que esto os interesa, y todo esto es lo que vais a ver después en las tiendas que están trabajando con este proveedor, que ahora si queréis os hacemos algún spoiler de todas las tiendas que están aquí colaborando con este proveedor, de todos los tipos de roca, ¿eh? Vamos a verlas en detalle porque hay algunas que me flipan, y sobre todo vamos a ver las rocas que vamos a escoger para el acuario de estilo brasileño que vamos a tener en el salón, que no van a ser estas. Ahora enseñaremos cuáles son. Vamos con Javi, que nos va a explicar un poquito todo lo que tienen por aquí y lo vamos viendo de cerca, porque ya os digo, es que mira qué formas, madre mía, al lío. Vamos a empezar la ronda con esta roca dragón, con esta remesa que tienen por aquí, hay de todos los tamaños, pero bueno, para que nos vayan explicando, coméntanos. Bueno, esto es un poquito pues para que veáis cómo trabajamos, las distintas calidades y demás. En principio nosotros lo tenemos todo diferenciado por tamaños y tallas, y luego además, por lo que veis aquí, no es el stock real, sino que son las cestas y las sacas que vamos acercando para ir eligiendo para los pedidos y demás. Entonces, pues de aquí al final, pues según pida el cliente el tamaño uno u otro, se va eligiendo, seleccionando y al pedido. Pues nada, aquí yo creo que también influye lo exigentes que somos los clientes finales con las tiendas. Si los clientes finales pedimos un tipo de calidad, pues al final el proveedor tiene que cumplir. Y os puedo asegurar que es que no hay trampas ni cartón. O sea, lo que estáis viendo es lo que al final reciben las tiendas y es lo que vosotros compráis. Claro, que tenéis que comprar. Mirar ese menir, ¿eh? O sea, flipar con la cantidad de perforaciones que tiene esta Dragonwood. O sea, madre mía, Dragonwood. Roca dragón. Vaya tela, muy bonita. Bueno, mirar este tipo de roca. Esta os suena, ¿eh? Hemos hecho ya un montaje, en concreto los cíclidos tuvieron este tipo de roca, pero es que ahora es mucho más bonita, ¿eh? O sea, mirar las diferentes texturas que tiene esta roca, por ejemplo, es una pasada. Mucha mayor calidad la que tienen ahora que cuando empezaron a traer este tipo de roca, y que nos explique él, porque yo soy un mandado. No, que va. Al final esto pues es una roca que nos gusta mucho porque se sale un poco de la línea de lo clásico, de la roca dragón o la roca Seiyu. Y pues es una roca que tiene un color así más clarito, las formas un pelín más redondeadas o cuadraditas, y por lo que dices, tiene una textura muy chula, que sí que es verdad que cuando está dentro del acuario pues se ve un poquito mejor, se ve más clarita, y es una textura bastante chula. Por lo general son rocas que son muy densas y además no modifican parámetros, que es una de las cosas pues por la que la gente también le gusta mucho, y es una roca que está muy bien porque al final pues oye, te simplifica un poco las cosas. Igual si no quieres poner sustrato nutritivo pues también te ayuda a mantener el pH estable. Y sí que es verdad que estas piedras, sobre todo antes, venían de más tamaño, y siendo una roca que es bastante densa, pues son piedras que pesaban bastante. Ahora pues sí que es verdad que tenemos tanto las grandes que teníamos antes como ya piedras más pequeñitas, pues para montajes desde 15, 20 litros y en adelante. Mójate, ¿tú qué montaje harías con estas rocas? Hombre, esto tira mucho para cíclidos, además es que es una cosa que se ve, ¿no? Cuando las ves te vas un poco directo a ellas. Pero bueno, esto ya va a gustos. Al final te sorprendes porque luego las rocas van un poco a la imaginación de cada uno. Efectivamente, eso es importante. Imaginación, a tope, al poder. Vale, siguiente tipo. Bueno, mirar ahora.
una de las guindas del pastel, esta Share Grey, que es que mirar, o sea, por donde miremos, no es que hayan puesto aquí las mejores calidades que se vean, no, es que por donde miréis de las sacas se ve piedra de calidad, o sea, mirar. ¿Habéis visto qué formas? Me está entrando ganas de montarlo con, con esta roca al acuario. Es un pasote. Vamos a ver qué nos tiene que decir de esta roca. Porque aquí, por ejemplo, en estas dos sacas que estoy viendo, que tenéis más, ¿cuántos kilos habrá? Pues no lo sé, en principio las sacas suelen venir unos 800 kilos o por ahí. Sí que es verdad que ahora las sacas están bastante menguadas y pues igual, pues no lo sé, así a bote pronto no te sabría decir. Quizás, por poner un número, pues igual 200 y 300, algo así. Pero vamos, que son aproximaciones, al final uno no... Tienen toneladas y toneladas de material aquí. Vale, pues explícanos un poquito esta roca. Bueno, pues esta roca, cada uno la llama de una forma, eso lo primero, ¿no? Efectivamente. Al final, pues uno Ryu, otro Seiyu, otro Rocamano, tiene muchos nombres, pero o roca de jardín, ¿no? También. Pero bueno, sí que es verdad que es como la roca principal para paisajismo, o con la que la gente más ha utilizado tradicionalmente. Y sí que es verdad que esta roca lo que tiene es que el público que le suele gustar es bastante exigente. Entonces, nosotros sí que es verdad, hemos traído distintas remesas, distintas calidades, hemos ido probando también proveedores de origen. Y al final, pues oye, por lo que te digo, que el cliente que suele tratar que esta roca es muy exigente, siempre busca pues la roca con más textura, con mejores formas, para acuarios de Iwagumi o para hacer montajes escalonados o con forma de montaña. Vamos, es la roca ideal para acuarios de concurso, de paisajismo. Básicamente. Efectivamente. Bueno, y mirar ahora de lo que vamos a hablar, mirar este espectáculo de rocas, porque esto parece traído de otro planeta. Vamos a verla, esta Multilayer. Pues bueno, Multilayer Black, una roca que lleva poquito tiempo con nosotros. La verdad, es una roca que en color puede parecer muy similar a la Seiyu. Sí que es verdad que al final el gris este característico pues, de los acuarios de concurso, de Iwagumis y demás, es bastante clásico, bastante chulo, pero lo que tiene esta roca, que es, digamos, lo más especial de todo, son las formas. Son este tipo de formas en las que van todas las vetas en una misma dirección y que cuando juntas varias piedras y consigues... ¡Qué espectáculo! y consigues alinearlas y ponerles una dirección, pues queda muy chulo. Y además es una roca que es bastante fácil de montar. ¡Qué pasote de roca! Bueno, mirad, tenemos aquí una de las rocas que se está poniendo ahora muy de moda, sobre todo por el tirón que está teniendo por parte de Green Aqua, ahí en Hungría. Mirad, ¿sabéis cuál es? La Amelia Stone. Una pasada de roca que, bueno, que nos explique un poquito porque es rara. O sea, yo la veo, pero las texturas que tiene son increíbles. No es algo típico, no es algo normal y mola un montón. Uno de los primeros proveedores aquí de las que os podéis nutrir y las que os podéis servir. Una pasada, que nos explique un poquito a ver qué es esto. Bueno, pues la Amelia al final es una roca que incluimos en el catálogo hace bastante poquito. Es una roca que no se ve mucho y bueno, quizás de lejos se pierde un poco la textura y la puedes ver así un poco. De hecho, en Green Aqua bromeaban con la broma de que decían la llamaban Cement Stone, ¿sabes? Decían que parecía un poco cemento, pero sí que es verdad que cuando te acercas, el veteado y la textura de la roca es una roca que gana mucho de cerca. Sí. Os lo puedo decir, o sea, es que en persona, ya cuando te acercas a la roca lo ves. O sea, veis ese cuarteado que tiene toda la roca, que parece, pues precisamente eso, parece una amalgama, pero no, es roca sólida y es un pasote, depende de la roca que escojáis. O sea, es increíble. Con vetas de colorines, tenéis blancos, tenéis rojos, tenéis ocres. Es un pasote esta roca. La tienen diferentes tipos de tamaño, así que no hay problema. Acuarios grandes, acuarios pequeños, vais a estar ampliamente nutridos. Mirad esta. Mirad qué colores tiene, ¿eh? ¿Esta altera los parámetros este tipo de roca? Sí, esta sube ligeramente los parámetros. Muy similar también al comportamiento de la Seiyu. Claro, la Seiyu Black, por ejemplo, ese veteado blanco típico que sale espumita cuando echamos un ácido, pero bueno, que es normal y lo podemos contrarrestar con cambios de agua. Es controlable. Perfectamente. Mira, una de mis rocas favoritas, esta Multilayer Red, que es una pasada de roca y hace un contraste brutal con los verdes de las plantitas, estos tapizados brutales. Es un pasote esta roca, me encanta y no sé qué hacéis, que no montáis acuarios con este tipo de roca. Madre mía, qué pasada. Vamos a ver qué nos puede contar, si altera los parámetros o no, porque yo siempre he tenido la duda de esta roca. Mirad qué pasada, ¿eh? Podéis hacer aquí el Gran Cañón con este tipo de rocas. ¿Qué pasote? Bueno, pues de la Multilayer Red, pues sí que es verdad que es una roca un poco especial, porque se puede ver que al final es un aglomerado, ¿no? Es un conjunto de distintos minerales.
está formada por distintos materiales y si hacéis un poco de memoria, estos veteados blancos recuerdan mucho a la textura de la Elephant Skin, Sí. por lo que yo imagino que tienen que tener algo que ver. Y luego sí que es verdad que esta roca, pese a que a la Elephant no altera los parámetros, esta por las lajas que tiene o el resto de minerales que la acompañan, sí que modifica un pelín los parámetros. Igual no es tan agresiva como la Mano, como la Amelia, pero sí que lo hace en menor medida. A ver, cuando decimos que alteran los parámetros de estas rocas, no es que sea algo que digas, madre mía, me va a destrozar el acuario o solo voy a poder tener cíclidos en el acuario porque va a ser agua súper dura. Simplemente son ligeros desequilibrios que con los cambios de agua semanales esto se contrarresta y no pasa nada, totalmente friendly con nuestros acuarios. Tienen un poquito de, bueno, un poquito digo yo, madre mía, un poquito, pero vosotros habéis visto esto, digo yo un poquito, esta saca, 2 veces yo, de grande, de alta. Bueno, roca dragón. Normal, pero estaba cortada en plano para hacer esos típicos montajes de meseta. Me comentaba por aquí Fernando, que es otro de los compañeros de aquí de Aquastore, para hacer esos típicos montajes de meseta. Esta roca, brutal. Así que nada, también la tienen por aquí en su catálogo. Madre mía, es que estoy de verdad como un niño pequeño el día de Reyes, ¿eh? Esto es increíble. Y mirad todo lo que nos queda aún por ver. ¡Buf! Venga, que ya estáis impacientes por ver la roca que nos llevamos a casa. Pues nos vamos a llevar a casa esta saca entera, esta entera, en bolsas del Mercadona. No. Esta es la roca que vamos a tener en el montaje, que es un pasote. Ahora le echaremos agua para que veáis cómo cambia el color y cómo se oscurece. Pero mirad, mirad esta Seryu Black, que es un pasote de roca, es increíble. Yo la quería precisamente por ese contraste tan negro de la roca, con ese veteado blanco y el verde de las plantas y el rojo para ese montaje, para ese montaje del acuario brasileño, que es una pasada, O sea, es una locura las formas que hace esta roca. Mira, échale agua. ¿Sí? Mirad cómo cambia el tema, No se aprecia mucho en cámara. Mirad. Es negro, pero intenso, o sea, no tanto como el azabache, pero un pasote, cómo van cambiando las rocas cuando ya se oscurecen con el agua y demás. Esto lo vais a ver bien en los acuarios. Y es un pasote esta roca, me encanta, precisamente por eso, para el contraste que va a hacer con las plantitas, ese negro intenso, ese veteado blanco, el rojo de las plantas y el verde. Creo que es una roca perfecta, mirad qué pasada, Increíble esta roca, a ver qué nos puede contar. Bueno, pues de la Seryu Black, pues al final es una roca que viene un poco de la Seryu clásica, de la Mano clásica, que bueno, lavan con ácido para poder conseguir estas texturas, estos colores, poder realzar estas vetas. Y al final pues es otra roca pues muy usada para paisajismo. Digamos que igual no es tan clásica como la otra, no es tan estilo natural, pero sí que es verdad pues que el efecto, incluso a mí me parece que es incluso más chulo, porque se realzan colores que no se suelen ver. Efectivamente, por eso que la queríamos nosotros y es un pasote. O sea, ahora la seleccionaremos, no sé ni cómo lo voy a hacer porque me gusta toda, así que nada, pues les dejaré a ellos elegir y que simulen un pedido de una tienda, por ejemplo. Bueno, mirad, ahora vamos con las maderas, que vais a flipar la cantidad de madera que tienen aquí. Me han dado una camiseta de la marca de madera que tienen ellos, es exclusiva, ¿vale?, de este proveedor. Es increíble la cantidad de maderas, de tipo de madera, de tallas, para todos los gustos, para todo tipo de montajes. O sea, mirad, ahora veremos qué es esto. De verdad, tallas como yo de altas o incluso más altas, es increíble, hay maderas de todo tipo. Vamos a verla y os explica. Venga, esta la voy a explicar yo, más o menos un poco por encima, y luego él que me dé los detalles finales. Esta os suena, ¿no? Esta, la Dragon Wood, mirad qué pasada de tronquito. Y esto pesa poquísimo, o sea, no es que vayas a ir por 5.000 euros comprar un tronquito así, pues es una madera que pesa poquito, que ahora nos explicarán por qué pesa tan poco. Dragon Wood, ya sabéis que estamos liados con el montaje de un acuario de top, un acuario de aguas negras, y creo que esta, por si no me decanto por otra al final de esta tarde, porque hay tanto aquí que ver, creo que esta va a ser la madera que escoja para ese montaje. Que nos explique qué es esta madera y dónde viene. Fíjate. Bueno, pues esta es una madera que también es bastante reciente, que se está viendo cada vez más. En este caso tenemos las tallas más pequeñitas, que es difícil encontrarlas, solía venir un pelín más grande. Y yo creo que si venimos por aquí, en las piezas grandes, a ver si me puedo... Para que se vea un poco para que sea un poco el tamaño. Yo no soy muy grande, pero... Bueno, es espectacular, Para que se vea el tamaño de las piezas, o sea, son increíble. Bastante grandes. Son unos 60 centímetros o sí, más. Por ahí andará. Entre 50, de 50 a 65 andará, más o menos. Y bueno, esta madera, al final se llama dragón porque se asemeja mucho a la roca.
por el tema de los agujeros, las formas también, que son bastante picudas. Y bueno, al final la formación de estos agujeritos se debe a que esta roca... esta roca, es que al final... No, a mí me pasa igual, ¿eh? Esta madera, al final se consigue del subsuelo, se extrae del suelo. Es madera que está enterrada y en el suelo, pues al final, pues los microorganismos, gusanos y demás... Sí, animalejos la van pues, madurando. Sí, bueno, van haciendo estas cavidades, las partes más blandas de la madera se van pudriendo y por eso quedan estas cavidades tan extrañas y tan curiosas, porque no es una madera que se encuentre en la superficie. Qué pasote de madera, de verdad, o sea, esto no está así muy visto y montajes quedan muy chulos, muy espectaculares y la verdad es que, oye, como alternativa a la roca dragón incluso también os puede valer, ¿eh? Es brutal. Y muy ligera. Bueno, mirar, uno de los buques insignias, Spider, que yo de verdad, o sea... Cuando teníamos la tienda hemos vendido a saco, a muerte. Y es que habla por sí solo esta madera. La verdad es que es una pasada. De todos los tamaños, todas las tallas, todas las formas. Ahora que nos vaya explicando aquí con alguna en la mano. Bueno, pues al final esta madera poco más que decir, ¿no? Yo creo que es la madera clásica más conocida, también la que menos problemas da. Y también tiene varios nombres, ¿no? También muchos la conocéis como Redmoor, sí. Porque tiene estos trocitos de corteza que es más de color rojizo. Y bueno, al final es la madera más sencilla, no da muchos problemas en los acuarios, tiene un curado bastante sencillito. Y bueno, poco más que decir, es una madera, es lo que yo llamo el pan de cada día al final. Hay distintas tallas, distintos tamaños, pero sí que es verdad que intentamos pelear mucho con la calidad de esta madera, porque al final, aunque esté muy vista, pues siempre queremos que cuando llegue, pues llegue esa sensación de sorpresa y de algo exclusivo, pese a ser una madera, pues oye, que es muy conocida. Un pasote. Yo de verdad la he probado también en muchos montajes y lo que él ha dicho, no da apenas problemas, como mucho a lo mejor te sale un poquito de moco blanco, que ya sabéis que eso no es nada perjudicial, y no tiñe prácticamente nada los acuarios, así que madera ideal para empezar montajes así rápidos, como digo yo, de meter a los peces en muy poquito tiempo y que no os dé mucho follón. Un pasote, ¿eh? Toda la cantidad de madera que hay aquí, o sea, mirad, todas las jaulas que tienen, madre mía. Vale, vamos por la Senmu, que la tienen por aquí. La verdad es que, oye, también lo que me sorprende de esta madera son los contrastes así que tienen y estas formas, mirad qué tamaño, ¿eh? Empieza, o sea, muy grande, ¿eh? Madre mía, pero si eso... Qué pasote, ¿eh? Qué pasote. Sí, señor. Vaya tela. Vale, cuéntanos, ¿qué es esta madera? Bueno, esta madera es bastante curiosa, ¿no? Por lo que comentabas, en el origen da un poco la sensación a la Mopani, ¿no? Clásica que se conocía. No es Mopani, realmente no nos da mucha información de dónde proviene cada madera, lo tienen un poco como en secreto, pero bueno, es una madera que te da un poco la sensación, sobre todo pues por la parte, porque tiene dos caras, ¿no? Una como más amarilla, otra un pelín más rojiza, y es una madera pues que, oye, la impresión es bastante chula, sobre todo porque las piezas grandes visten mucho, no tienes mucho trabajo, ¿no? Con esta de... No, desde luego, esto te llena un acuario. Sí, pero sí que es verdad que esta madera pues tiene un curado un pelín más difícil. Vale. No sé si es por el tipo de corteza que la envuelve, más amarilla y demás, pero tiene un curado un pelín más difícil. Al final, cada madera es un mundo, proviene de árboles distintos y bueno, cada cosa tiene su aquel. Bueno, nada, bueno saberlo. Maderas distintas, esta la verdad es que los contrastes que nos ofrece de color, pues es algo distinto, no es algo tan homogéneo como el resto de maderas que hemos visto hasta ahora. Venga, pues vamos a ver la siguiente. Bueno, a ver qué tenemos aquí, que está bonita, ¿eh? Coral Sinker. Bueno, al final son maderas de deriva, son maderas que se recogen pues del río, de zonas montañosas, maderas pues que encuentran al final por ahí. Y sí que es verdad que esta madera, quizás cuando hablamos de driftwood o de madera de deriva, pensamos en una madera un poco más oscura. En este caso esta madera suele ser un pelín más clara, de hecho suele tener incluso varias tonalidades, tonos más rojos, tonos un pelín más blancos. Y lo bueno de esta madera es que también pues las formas, para los montajes a lo mejor que quieren que salgan los cuernos, o bueno, montajes un pelín más de paisajismo, pues ayuda mucho. Qué pasote, una locura esta maderita, muy bonita, y también es ligera. Sí, es ligerita. Así que nada, perfecta. Bueno, esta probablemente os suene. De hecho, en el montaje que hay en el Fluval Roma 240 de la Fish Run, es esta la madera que utilizamos, esta Twist Rod, que la verdad es que, oye, muy bonita, un color así rojizo, súper bonito, y a ver qué nos cuentan. Bueno, pues otra madera también un poco que se trajo por innovar y por traer alguna cosilla distinta, es una madera que cada vez llega en menor medida
Y sí que es verdad que ahora mismo disponemos casi todo de piezas grandes, piezas más espectaculares. Esta madera, algunos ya lo sabéis, tiene un curado un pelín más complicado y se recomienda siempre tratar antes de sumergirla en el acuario. Por lo demás, pues una madera muy chula, con unos giros bastante espectaculares, pero vamos. Esto, si no sabéis cómo tratar maderas y son así cosas tan grandes, escucha, en la bañera. Lo tenéis 2 semanitas ahí en la bañera y ya está. Por aquí la tienen. Mirad qué pasote de maderas. Cuéntanos. Bueno, una madera un poco rara, ¿no? Porque al final parecen piezas de troncos muy grandes, pero la realidad es que son piezas bastante finitas, ligeras, sí. Bastante sencillas de trabajar, con mucha textura. La verdad, es una madera que, según me comentaban, hace bastantes años se veía más en España y bueno, pues nosotros la hemos reflotado y bueno, es una madera un poco distinta, también piezas más pequeñas, más grandes, algunas vienen con el agujero de medio vacío y son un tronco vacío por dentro. Joder, qué pasada, eso para cuevas de Ancistrus espectacular, ¿eh? Vale, pues sí. Es que... Mirar qué pieza acaban de sacar de esta pugua. O sea, ¿habéis visto esto? Mirad esas cuevas que va haciendo simplemente la madera. Es increíble. Estos son refugios naturales para todos nuestros pececitos, ¿eh? O sea que al final es importante también dotar de los recursos naturales en nuestros acuarios idóneos para cada especie de pez. Una pasada esta pieza, ¿eh? ¡Me la quedo! Bueno, y ahora una de las joyas de la corona. O sea, mirar todo este drift que tiene aquí. El color es espectacular. El color en persona aquí es mucho más oscuro de lo que se está viendo. De hecho, mirad, si nos ponemos por aquí, estos son los colores así naturales que estáis viendo. Es una madera oscurita y súper bonita. Cuéntanos. Si saco alguna. Mira, aquí creo que se ve un poco mejor el color más rojizo. Y la verdad, pues es un tipo de madera muy natural. Al final, pues es muy similar a la Coral Sinker, pero es más clásica, ¿no? Tocones más grandes, más robustos. También tiene una textura pues más lineal. Y al final, pues si la Spider era el pan de cada día, pues esto es similar. Al final es una de las maderas que más suele gustar y además es bastante sencilla de montar, no tiene mucha complicación. No, está claro. Es que al final mirar esta madera que prácticamente tiene una base plana, es colocarla, un plug and play prácticamente. Y si no, pues es darle un par de vueltas o cortar algún cachito si no os apaña y ya está. Madera muy bonita, muy dura además. Y que os dura prácticamente toda la textura. Sí, es un pasote. Esto dura toda la vida, o sea, yo lo digo siempre. Hay gente que tira este material una vez que termina con un montaje o que se cansa del acuario. Pero esto es material que dura toda la vida. Además es madera muy densa. Una madera que, como dices, no se degrada. Y la verdad, pues dura durante mucho tiempo. ¿Fácil de tratar a la hora de introducir en el acuario? La Driftwood, no creas, a pesar de tener el color que tiene, no creas que es muy difícil de tratar, porque sí que es verdad que libera muchos taninos, pero realmente como el curado como tal no llega a ser muy complejo, no tampoco no da mucho fastidio de hongos ni de cambios de agua excesivos. Sí que es verdad que taninos sí, por el color sobre todo, suelta mucho tanino, pero realmente el curado es bastante sencillo. Bueno, los taninos, como siempre decimos, no son perjudiciales y para gustos colores. La verdad es que, oye, una pasada, y todas las maderas pues antes o después dejan de soltar esos taninos. Así que nada, ¿qué os voy a contar de taninos y vamos a montar unas aguas negras? ¡Vamos allá! Bueno, mirad, uno de los caballitos ganadores que tienen aquí. Estáis viendo esto, ¿no? O sea, porras aquí abajo. Mirad el tamaño que tiene esto. Esto ya es para clientes especiales, para tiendas que tengan clientes que estén buscando cosas extraordinarias. Esto es algo inaudito, o sea, mirad el tamaño de esa madera. Me tengo que alejar, ¿eh? Casi me mato. Atrás tengo una jaula. 1,20 m, 1,10 m esta raíz de alto. Qué barbaridad de tamaños y qué espectáculo de piezas. Tienen varias aquí en la nave, ¿vale? Esas de allá arriba, tienen estas por aquí, luego hay en un palé al fondo, tienen más. Es una locura, o sea... ¿Esto por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, el porqué es sencillo, ¿no? Porque hay que traer siempre alguna cosa especial, aunque pese al final lo que más se utiliza son piezas pequeñitas y demás, siempre hay algún acuario grande que necesita una pieza espectacular, de una pieza que dices, quiero un árbol, quiero un tronco, y con eso me monto el acuario. Pues realmente al final, si te das cuenta, también un poco por el color, por las texturas, es una madera muy similar a la Spider o a la Redmoor clásica. Sí. Por lo que al final problemas como tal no da muchos. Sí que es verdad que tarda en hundirse, porque al final tanta madera tarda en hidratarse, pero por lo general al final es, pues eso, una pieza completa.
Efectivamente, esto no lo podéis curar en la bañera, esto ya lo tenéis que curar en el estanque. No, pero es un pasote, o sea, esta madera. Y como dice él, para acuarios grandes, por ejemplo, ese acuario de 4 metros que sacamos hace tiempo en el canal, estas maderas son espectaculares para ese tipo de montajes. Y como siempre hay gente loca como yo y como mucha otra gente que tiene bestialidades en sus casas, pues por eso tiene esto aquí. Una pasada de madera. Madre mía, es que es increíble, ¿eh? Vaya tela, a que monto un estanque de troncos. Bueno, vamos con la Snake que tiene aquí. A ver qué nos cuentan. Mirad, mirad qué tamaño también de raíces. Bueno, esto es sencillo. Al final es, igual que hemos comentado de la Spider o Red Moor y de la Rainforest, que es la pieza completa que hemos visto antes, pues al final pues un trozo más de ese árbol, de esa madera, son las ramas Snake. Al final pedimos en origen que no viniera la Spider tan ramificada, que no viniera con tanta forma de coral, que gusta mucho, pero muchas veces tenemos acuarios largos o rectangulares que queremos llenar sin meter muchos kilos de madera o sin ocupar mucho espacio. Y bueno, pues para esa solución está este tipo de madera. Maderas más finitas, con menos giro, incluso realmente palos, sí, que puedes trabajar con ellos, puedes ponerlos en diagonal, de una punta a otra del acuario, y llena muy bien el espacio sin sobrecargarlo mucho y sin meter tampoco muchos kilos de madera. Sí, la verdad es que esto te da continuidad. Hay a veces que tienes que estar pegando trocitos de troncos para tener esa continuidad a lo largo de todo el acuario, y con esto lo solucionas. O sea que de 10 también tener estas soluciones. Un pasote. Madre mía todo lo que hay aquí, gente. O sea, lo tenéis que ver. Mirar esta, por ejemplo. Esta es prima hermana de la Drift que hemos visto, ¿no? Sí, son maderas muy similares en textura, en densidad. Sí que es verdad que aquí pedimos un poco lo mismo, ¿no? Pues por diferenciarnos, pues, o por tener alguna cosita así más rara que menos se vea, pues pedimos, digamos, lo que es la Driftwood, pero en vez de tener una base con distintas salientes, pues al final, pues salientes más largos, al final palos un pelín más puntiagudos, y un poco por lo mismo, porque al final se pueden combinar para montajes grandes y se puede dar una textura muy chula. Vaya tela, qué pasote. Sí, señor. La verdad es que, oye, es lo que os digo, o sea, vienes aquí y se te ocurren 1001 montajes con tanto material. ¿Vale? Pues más cositas. Mirar, algo también nuevo como novedad que han traído por aquí. ¿Sabéis lo que es esto? O sea, falta Tarzán por aquí. Lianas, cuéntanos de las lianas. Bueno, pues esto también estoy un poco pensando en las tiendas que están más orientadas también a la terrariofilia. Oye, que también somos seguidores del canal, y sabemos que había dendrobates. Y volverán. Entonces, pues para toda esa gente que le gustan los montajes de terrarios y demás, pues al final hemos traído lianas, distintos grosores. Algunas son bastante largas, algunas fácil tienen 3-4 metros. Van en rollos, y sí que es verdad que para trabajar con ellas hay que hidratarlas. Hay que hidratarlas, incluso si puedes servirlas, mejor, porque sea más fácil malear, claro, trabajar con ellas. Y bueno, al final, esta es un trocito pequeñito, pero bueno, son lianas reales, al final. Sí. O sea, es pequeñito el trozo, pero la estiras y eso son 2 metros, fácil, de liana, es increíble. Sí. Y se hidrata fácil, entiendo, tratarla es relativamente fácil, ¿no? Sí, no tiene ninguna dificultad. Claro, una vez hidratadas puedes moverlas con al ser una raíz, el agua la absorbe relativamente rápido y es maleable. Y la realidad es que tampoco hay mucha gente que puede pensar, no, es que igual tienen mucha corteza o se degradan rápido y son bastante densas. Sí. De hecho, la corteza es muy pequeñita. No sé si se aprecia en ese trocito. A ver, vamos a ver. Mira, en este sí. Aquí en este sí. Bueno, a ver, es que corteza prácticamente no es inexistente. Y en un terrario al final, bueno, no es tanto como un acuario el problema que te puede generar la corteza. No hay tanta descomposición. Efectivamente. Así que nada, una pasada esta liana. Yo la primera vez que lo veo, increíble. Buah. Aquí hay para todo, para todo. Y es que mirar el bicho ese es 40 kilos de raíz, 40 kilos de raíz y ¿cuántos son? 2 metros de alto. Sí. 2,20 creo que. 2,20, 2,20 al loro. Vaya tela. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, una raíz prima hermana de la Spider o Red Moor clásica. Es una raíz que es muy similar en torno a texturas, también en torno a curados, una raíz muy sencillita. Y bueno, en este caso, esta raíz, por ejemplo, la usan mucho para montajes estilo bosque. Porque, no sé si se ve bien, pero bueno, los troncos gruesos imitan un poco los troncos del bosque. Hay distintos tamaños y demás, pero sí que es verdad que es una raíz que, sobre todo en montajes muy profesionales, no la reconoces porque está muy trabajada y con estas formas luego van añadiendo piedras y raíces. Musguito y tal, y te hacen ahí un forest espectacular con estas raíces. Y igual, tamaños para gustos, colores y formas. Es increíble. Luego esta, por ejemplo, es un poco más ramificada, está un poco más abierta.
digamos que siendo de la misma madera, tienen distintas formas. Claro. Pues nada, así vais conjugando un poquito y al final tenéis un montaje prácticamente a la carta con todo esto. Bueno, mirar qué pasote, ¿eh? Esto sí que dan ganas de llevarse, una lástima que no tengo un acuario tan grande para llevármelo. Pero es que, ojo, ojo, esto para acuario de biotopo y tal, que nos cuente. Nada, vamos para aquí cerquita, para ver la textura de la madera. Todo ese tipo de textura. Qué pasote, ¿eh? Sí, es una raíz súper especial. La tenemos como perita. Al final, pues oye, no nos dan mucha información, pero nos han dejado así un poco entrever que viene una especie de peral. Entonces, pues bueno, es muy similar a la que se conoce como manzanita, que viene más de Estados Unidos. Sí. Es una raíz muy clara, con una textura similar. Igual es un pelín más densa, sin tanta ramificación al fondo, pero sí que es verdad que la textura tiene cierto parecido. Entonces, pues bueno, si una tiene ese nombre, pues la otra... Está la manzanita, la perita y bueno, ya veremos cuándo saca la sandía. Y sí que es verdad que esta raíz para acuarios de biotopo está muy chula, sí, porque da un aspecto muy natural y luego además tampoco tiene mucho trabajo. Sí que es verdad que eso, hay piezas más grandes, más pequeñas, pero sí que es verdad que es tirando para acuarios de mediano tamaño o grande. Vaya tela, mójate con una tienda a la que vendáis este tipo de raíz. Bueno. Se me ocurre una, ¿eh? Bueno, tenemos un cliente que ya ha hecho algún montaje que otro y yo creo que lo veréis también por el canal. Algo me hace pensarlo y es Alex de Little Tree. Bueno, pues los chicos de Little Tree, que está muy cerquita y suelen venir bastante a seleccionar. Y la verdad, pues es una raíz que ya la hemos visto en acuarios y se ve espectacular. Muy sencillito, pero un aspecto súper natural. Pues un pasote. Yo la verdad es que de verdad, si tengo que montar algún día un acuario así, a lo bestia, lo haría sin duda con un tipo de raíz así para un acuario biotopo, sin duda alguna. Me lo estoy pensando muy mucho para el acuario pequeñito, que lo vais a ver muy pronto, ¿eh? Muy pronto, mañana me llega. Vamos a mirar esta Small Tree que me estaba comentando. La verdad es que, oye, es similar a la otra que acabamos de ver, pero no es la misma madera, evidentemente. No, en esta, si te fijas, la textura no es la misma textura, es un poco más sencilla. Sí que es verdad que luego se ramifica mucho más. Y bueno, también es una raíz un poco curiosa, ¿no? Porque muchos clientes la usan para montajes, para trabajarla ellos. Sí, le van quitando ramitas y tal y se van haciendo ahí pues para cosas muy concretas, eso es. Ya. Oye, pues un forest con este tipo de raíz así, cuidado, ¿eh? Le vas quitando ramificaciones, lo vas aclarando un poquito y te puede quedar algo chulo, ¿eh? Muy bonita. ¿Tú cómo lo montarías en un acuario, por ejemplo, esa raíz? Es que he visto de todo, ¿eh? Es decir, te puedo decir de todo. Hay clientes que, como tú has comentado, lo han usado incluso para como hacer copas de árbol. Sí. Y aprovechando tanta ramificación, que sí que es verdad que yo igual alguna cortaría y sí, porque es muy denso en algunos sitios. Sí. Pero hay clientes que eso lo aprovechan y, oye, pues ponen musgo por arriba, hacen acuarios en tienda bastante chulos. Hemos visto algún montaje en tienda en acuarios grandes y muy chulos, con musgo por arriba y demás. Pero yo también se me hace un poco un aire a una madera, pues eso, más natural. Igual despejarlo un pelín más y hacerlo un pelín más, un acuario más sencillito y natural. Joder, qué pasada. Bueno, y ahora os estaréis preguntando dónde podemos encontrar todo este material, que hay muchísimo de verdad. Y esto es muy fácil, aparte de las múltiples tiendas físicas que no tienen página web, si accedéis a internet, yo porque estoy relacionado con el mundo de internet, pues por eso lo estoy comentando. Los chicos de Aquastore obviamente tienen un buscador en su web, que os dejaré por aquí un enlace en la descripción, donde podéis encontrar las tiendas con las que trabajan ellos y donde podéis encontrar los materiales. También os dejaré aquí en la descripción el contacto con ellos, por si sois tienda y queréis empezar a trabajar con ellos, o si tenéis cualquier duda, pues nada, les dais un poquito el follón a ellos y encantados. Os resolverán cualquier duda que os pueda surgir. Y por cierto, si sois tienda, mirad qué detallazo. Porque ellos, pues, bajo pedidos así grandes y tal, pues os regalan pequeños expositores con los que podéis vosotros realizar precisamente eso, vuestras exposiciones del material, de las rocas, tronquitos y demás que os envían. Y la verdad es que es un pasote. Así que de verdad, animaros. Ahí os dejo en el buscador para que encontréis vuestra tienda favorita, que son muchas, ¿eh? Entre otras, peces. Jorge, paga la promo. No, hay muchas, de verdad. Bueno, y como podríamos estar hablando todo el día, mirar, uno de los últimos cositas así que he visto que son espectaculares, estos packs de detalles, ¿vale? Por ejemplo, raicitas en diferentes tamaños, S, M y L, que la verdad es que, oye, esto para dejar niquelados los proyectos que estemos a mitad de montar, esto es para darle el toque, para poner la guinda del pastel, pues es esto, es precisamente eso, es la ramita que te falta, el trocito de raicita que te falta para dejarlo de cine, pues es precisamente para esto, estos packs. Ya os digo, para toda la vida, si es que os compráis uno y ya está,
Increíble, muy bonitos. Bueno, pues ya habéis visto más o menos todo. Yo ya he elegido las rocas que van para ese acuario. No las vais a ver en este vídeo, las vais a ver en el próximo, pero es una locura la selección que han hecho para mí. Les he dicho que como si yo fuese un cliente, y eso es lo que han hecho. Me lo han echado en el coche y lo veremos muy pronto. Me despido desde aquí, desde las instalaciones de Aquastore en Alicante. De verdad, un pasote, muy recomendable todo el material que tienen. Es increíble todo. Así que nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, e interesantes y mostrando sobre todo lo que hay detrás de todo este mundillo de la acuariofilia, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguidnos en nuestras redes sociales, tanto a Aquastore como a Aquarius 4K, como a todo el mundo, y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!